Bienvenidos, saludos cordiales a todos los presentes. En este video estaremos hablando sobre tipos de diseño en la investigación clínica y epidemiológica, estudios descriptivos, características, clasificación o tipos, estudios transversales. El trabajo tiene como objetivo principal identificar las diferencias existentes entre la investigación clínica e investigación epidemiológica, que son utilizadas en el ámbito de la salud, pero con distintos objetos de estudios. Los objetivos específicos para alcanzar son considerar la investigación epidemiológica como investigación de importancia en el ámbito de la salud, especificar los beneficios que tiene la investigación epidemiológica en la salud, resumir las características de la investigación clínica, analizar cuál es la utilidad de la investigación clínica en el ámbito de la salud. En esta investigación se realizará un video didáctico sobre metodología de estudio y de investigación con apoyo de un material escrito, resultado de la investigación bibliográfica en base al tema del trabajo desarrollado. Hay una serie de pasos previos al desarrollo de una investigación, otros inherentes al proceso formal de investigación e incluso algunos posteriores al término de este, que los investigadores deben observar, algunos de los cuales además deben ser reportados en los artículos que finalmente se publican, pues son los que en definitiva le dan un mayor soporte técnico y metodológico a la publicación. La investigación clínica tiene como principales objetivos la generación del conocimiento a través de la producción de nuevas ideas y la solución de problemas prácticos. Sin embargo, hay que pensar en ella como un proceso en el que han de tomarse en consideración y de forma rigurosa diferentes etapas sin prescindir ninguna de ellas. Por ello, antes de aplicar una pauta de lectura clínica a un artículo, es fundamental entender qué hay detrás de estas herramientas y en qué se basaron los autores para generarlas, de dónde provienen los ítems que se evalúan, por qué se eligieron esos ítems y no los otros. Lo primero que hay que considerar para desarrollar investigaciones es evitar el hecho de saltarse etapas e improvisar, pues de lo contrario se arriesga al planteamiento de metodologías inadecuadas, a la formulación de resultados incompletos y difíciles de interpretar, y finalmente a la mención de conclusiones erróneas, situaciones en extremos frecuentes de apreciar en una publicación biomédica. Los principales objetivos de la investigación epidemiológica son, por un lado, describir la distribución de las enfermedades y eventos de la salud en poblaciones humanas y por otro, contribuir al descubrimiento de caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. La epidemiología no representa un dominio de conocimiento claramente delimitado como el que tienen otras ciencias, como por ejemplo la bioquímica o la fisiología. La epidemiología se emplea en distintas ramas a la medicina como una herramienta para el estudio de diferentes enfermedades o eventos relacionados con la salud, especialmente cuando se busca evaluar la repercusión de estos en el ámbito de la población. Así, es posible encontrar aplicaciones de la epidemiología tanto para definir los mecanismos de transmisión de una enfermedad infecciosa como para evaluar la respuesta médica organizada para contender con la misma o para evaluar el impacto en el ámbito poblacional del desarrollo de resistencia a los diferentes tratamientos. El principal objetivo de la epidemiología es desarrollar conocimientos de aplicación a un nivel poblacional y por esta razón es considerada como una de las ciencias básicas de la salud pública. Investigación epidemiológica. Los estudios epidemiológicos clásicamente se dividen en experimentales y no experimentales. En los estudios experimentales se produce una manipulación de una exposición determinada en un grupo de individuos que se compara con otro en el que no se intervino o al que se expone a otra intervención. Cuando el experimento no es posible, se diseñan estudios experimentales que simulan de alguna forma el experimento que no se ha podido realizar. En la tabla 1 se resumen los diferentes tipos de estudios que sí ha existido en manipulación, pero no aleatorización. Se habla de estudios cuasi experimentales, diferentes clasificaciones de los diferentes estudios y así también algunos autores describen los estudios como se señala en la tabla 2. En la tabla 1 están los experimentales y no experimentales. En los experimentales están ensayo clínico, ensayo de campo, ensayo comunitario de intervención. En no experimentales, estudios ecológicos, estudio de prevalencia, estudio de casos y controles, estudio de cohortes o de seguimiento.
En la tabla 2, descriptivos o analíticos. En los descriptivos, en poblaciones, estudios ecológicos, en individuos, a propósito de un caso, serie de casos transversales o de prevalencia. En analíticos, observacionales, estudio de casos y controles, estudio de cohortes, retrospectivos y prospectivos o intervención, ensayo clínico, ensayo de campo o ensayo comunitario. Estudios descriptivos. Los estudios describen la frecuencia y las características más importantes de un problema de salud. Los datos proporcionados por estos estudios son esenciales para los administradores sanitarios, así como para los epidemiológicos y los clínicos. Los primeros podrán identificar los grupos de una población más vulnerable y distribuir los recursos según dichas necesidades, y para los segundos son el primer paso en la investigación de los determinantes de la enfermedad y la identificación de los factores de riesgos. Los principales estudios descriptivos son estudios ecológicos, estudios de serie de casos, estudios transversales o de prevalencia. La investigación epidemiológica está dirigida, según algunos autores, a las enfermedades, su distribución en función del tiempo y el lugar en la sociedad, su forma dinámica de distribución, el comportamiento entre diversas áreas y sus determinantes sociales, así como contribuir el descubrimiento y la caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas condiciones. La epidemiología no solo estudia enfermedades, sino todo tipo de enfermedades relacionadas con la salud, entre lo que se encuentran causas de muerte, como accidentes, suicidios, como hábitos de vida como consumo de tabaco, o la dieta y el uso de servicios de salud, o la calidad de vida relacionada con la salud, entre otros. Clasificación de los estudios epidemiológicos. Existen muchas formas de clasificar a los estudios epidemiológicos, pero los más conocidos son los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Estudios descriptivos. El estudio descriptivo es el que estudia la frecuencia y distribución de los fenómenos de salud y enfermedad. Los datos proporcionados por estos estudios son esenciales para los administradores sanitarios, así como para los epidemiólogos. Estudios analíticos. Los estudios analíticos se encargan de evaluar las posibles relaciones entre causa y efecto, o dicho de otra forma, si existen relaciones entre la exposición a un determinado factor y la aparición de un fenómeno. Los estudios analíticos, a su vez, pueden ser experimentales y observacionales. En los estudios experimentales, es el investigador el que realiza la asignación de la exposición a cada uno de los individuos, mientras que en el estudio observacional, el investigador solo se limita a observar lo que sucede en los grupos de comparación sin manipular el factor de exposición. Estudios transversales. El diseño transversal recibe este nombre por ser un procedimiento de investigación sin continuidad en el eje del tiempo. Suele ser llamado estudio de prevalencia, ya que con este diseño es posible estimar la prevalencia de la enfermedad. Estudios transversales en la investigación epidemiológica. Se puede estudiar la totalidad de una población, pero en esencia se estudia una muestra representativa de esta en un momento y lugar determinado. Estas se clasifican en estudio transversal descriptivo y estudio transversal analítico. Los descriptivos tienen como finalidad estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o condición de salud. En los estudios analíticos, el objetivo es responder a preguntas que son planteadas para la búsqueda de la asociación entre las características o los factores de exposición a la enfermedad. La investigación clínica, conocida como epidemiología clínica, término que bajo el concepto conceptual fue acotado por Alban Feinstein, se dedica a estudiar grupos de personas con el fin de obtener evidencias para tomar decisiones en el cuidado del paciente. Es decir, se encarga del estudio de la estructura y función de la investigación realizada en sujetos enfermos. Sin embargo, en ocasiones se superpone con la epidemiología clásica y estudia al sujeto antes de que se desarrolle la enfermedad. Por otro lado, los conocimientos obtenidos en la epidemiología clínica
se aplican en el paciente como ente individual, mientras que en la mayoría de las ocasiones lo obtenido en la epidemiología clásica se aplican a un grupo de sujetos. El método de investigación en la epidemiología clínica es único y corresponde al método científico. En cuanto a los estudios descriptivos, tal como el nombre lo indica, describen la frecuencia y característica de una patología o problema de salud en una población o grupo, sin pretender sacar conclusiones sobre la asociación o relación causal entre dos o más variables. Es importante señalar que muchas veces los autores, pese a la condición descriptiva del estudio, aventuran conclusiones derivadas de los datos sobre supuestas asociaciones entre una variable de exposición y un resultado. El lector debe interpretar estas conclusiones con mucha cautela. Los estudios descriptivos nos permiten evaluar asociaciones, aunque sí pueden dar origen a hipótesis por demostrar. Los estudios descriptivos incluyen los reportes de casos, descripción detallada de un caso clínico generalmente referido a enfermedades raras, variantes poco frecuentes de una enfermedad, a la descripción de un evento adverso observado durante un tratamiento, o a la experiencia con una nueva maniobra terapéutica por parte de un autor. La investigación clínica tiene como objetivo el conocimiento médico mediante el estudio de las personas, ya sea mediante una recolección directa o mediante la recolección y análisis de sangre, tejidos u otras muestras. Las personas que se ofrecen como voluntarios participan en rigurosas investigaciones médicas que ayudan a descubrir mejores maneras de tratar, prevenir, diagnosticar y comprender las enfermedades humanas. Las personas que participan deben de estar lo más informada posible. Es muy importante que el voluntario se sienta cómodo de preguntar y que el personal conteste sus preguntas de forma tal que la persona entienda correctamente. Se compone de estudios que intentan responder preguntas específicas acerca de nuevos medicamentos para alguna enfermedad específica, donde se evalúan no solo los efectos y beneficios, sino que también la seguridad y los efectos adversos que puedan controlarse o evitarse. Clasificación de los tipos de investigación clínica. Tratamiento. La investigación de tratamiento o de ensayo clínico generalmente implica una intervención tal como la implementación de nuevos dispositivos, nuevos enfoques quirúrgicos o radioterapéuticos. Prevención. La investigación preventiva busca mejores formas de prevenir la aparición o reincidencia de las enfermedades. Los tipos de investigación preventiva pueden ser medicinas, vitaminas, vacunas, minerales, cambios de estilo de vida, etc. Diagnóstico. Esto se refiere a la práctica de buscar maneras de identificar un determinado trastorno, enfermedad o padecimiento. Examen de detección. La investigación de detección se basa en encontrar la mejor manera de detectar ciertos trastornos o padecimientos de salud. Calidad de vida. También conocida como cuidados paliativos, es el tipo de investigación que explora las formas de hacer sentir más cómodo y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. Estudios genéticos. Los estudios genéticos se basan en mejorar la predicción de trastornos al identificar y entender cómo los genes o las enfermedades pueden estar relacionados. La investigación en este campo puede explorar las maneras en que los genes de una persona la hacen más o menos propensa a manifestar un trastorno. Estudios transversales de la investigación clínica. Los estudios observacionales corresponden a diseños de investigación cuyo objetivo es la observación y registro de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos. Las mediciones se pueden realizar de forma prospectiva o retrospectiva. Pueden ser descriptivos o analíticos. Se pueden utilizar para informar resultados en los ámbitos del tratamiento, prevención, etiología, daño o morbilidad, diagnóstico, pronóstico e historia natural.
escenarios en los que se otorgan distintos niveles de evidencia y grados de recomendación. Por otra parte, los estudios experimentales se caracterizan por la valoración del efecto de una o más intervenciones, habitualmente de forma comparativa con otra intervención o un placebo, y el carácter prospectivo de la recolección de datos y el seguimiento de los grupos de estudio. Existe una diversidad de diseños que van desde los ensayos clínicos y sus variantes hasta los estudios cuasi experimentales y los experimentos naturales. El análisis y descripción expuesta nos indica principalmente sobre la diferencia entre la investigación clínica e investigación epidemiológica, así como la importancia y el beneficio que engloba dichos tipos de investigaciones para el ámbito de la salud. Podemos recalcar principalmente que la investigación en enfermería se define como un proceso científico que valida y mejora el conocimiento existente y genera nuevo conocimiento que influye en la práctica de enfermería. Teniendo en cuenta este punto, se puede notar la importancia del estudio de ambos tipos de investigaciones en la carrera de enfermería. Aquello que pueda ser utilizado para mejorar la atención hacia el paciente y la salud pública es fundamental. En relación a lo expuesto, la investigación clínica asegura la convicción hacia el tratamiento del paciente, identificando las estrategias diagnósticas y terapéuticas que deriven en mayor eficacia y seguridad. Por lo que, si esta no estuviese presente en la salud de forma constante, pondríamos en peligro la vida del paciente. Por el contrario, la investigación epidemiológica expone la identificación de los problemas de salud que son relevantes en una comunidad, investigando los factores que aumentan el riesgo de contracción de dicha enfermedad y, posterior a que dicha investigación haya sido totalmente finalizada y especificada, se propondrán formas de prevención y tratamiento. La investigación epidemiológica denota su importancia en cuanto a salud pública se refiere. El principal argumento expuesto en este trabajo es la importancia y diferencia entre ambos tipos de investigación. No debemos olvidar que la investigación clínica, pese a ser unitaria, estima la seguridad de cada paciente y que la investigación epidemiológica, pese a ser generalizada, engloba el bienestar de una comunidad. Y finalmente, recuerda, no podemos estar en modo de supervivencia, tenemos que estar en modo de crecimiento. Por lo que si identificamos un recurso para mejorar la salud pública, ¿no sería mejor explotar dicho recurso? Ofrecerte el mejor cuidado es la ciencia de la enfermería.